I will make sure of it. Sip, este es mi modo de Navidad. Honestamente tenía muchas opciones en primer lugar. Al principio yo quería terminar este evento con una verificación, ya sea Null 725 o Dragon Dave Glitchless. Sin embargo, me he dado cuenta que ya mi mood de querer pasarme modos RNG prácticamente ya no existe, ya que me pasé todos los modos RNG que quería sacarme de encima, por lo que fue demasiado fácil descartar ambos. También quería pasarme All Out Deadless Pre-Patch para terminar este evento, pero tengo futuros planes para ese. Sin embargo, para terminar este buen evento, quería escoger un modo intimidante, un modo que no solamente la comunidad lo reconozca, pero también la multitud en general. Un modo que dé un fin satisfactorio a este evento, y así fue como llegó True Nightmare No Postmortem. Para la gente que no me conozca, yo siempre he sido muy fan de Five Nights at Treasure Island en general, y me ayudó mucho el hecho de que esto sea una secuela oficial. Así que mi gente, pónganse cómodos, traigan su comida favorita, porque les voy a explicar mi aventura con este modo. Empecemos. Para la gente que no sabe lo que es No Postmortem, lo cual me sorprende porque este juego es bastante popular, se los explico. Cuando tú mueres en una noche, casi siempre te llevará a un minijuego llamado Postmortem, el cual si encuentras 5 cabezas de Mickey reales mientras revistas a estos personajes que no me acuerdo su nombre, el juego te dará una segunda oportunidad y podrás volver a la noche en la hora en la que has muerto. Sin embargo, como el nombre lo indica, no vamos a utilizar este minijuego, por lo que si morimos una vez, tenemos que empezar obviamente desde cero. En fin, al abrir el juego me he dado cuenta de algo, y es que necesito desbloquear a los personajes. Lo bueno es que ya yo había hecho un stream hace un buen tiempo de yo completándome las primeras 5 noches, por lo que me ahorré bastante. Lo único que necesitaba era jugar los modos creepypasta. No voy a entrar mucho a ese tema, la verdad es que los modos mejoraron bastante, siendo mucho más intimidantes pero más divertidos. El único que no me gustó fue Eyeless Jack porque sigue siendo totalmente frustrante. ¡Pero corre, maldita sea! ¡Dios mío! El goal de este vídeo eran 4 sencillas tareas. La primera es pasarme el modo Nightmare, el cual desbloqueas a Corruptus y más encima me ayuda a practicar bastante las mecánicas de muchos personajes importantes. La segunda es pasarme el 10-20, quitando a Photo Negative Mickey y Oswald, quienes son los Toons del primer juego. Estos dos personajes son muy priorizantes, por lo que hay que dominar el resto de personajes antes de enfrentarlos. Ya una vez pasándome todos estos 3 retos, solo es cuestión de pasarme True Nightmare No Postmortem y acabar el vídeo. Así que vayamos a empezar con Nightmare, quienes nos vamos a enfrentar a los 6 personajes principales de las primeras noches. Empezamos con Willy y DP, quienes por el resto del video lo vamos a mencionar como el dúo, ya que básicamente tienen la misma mecánica. Los dos son prácticamente un sprint trap, teniendo que llamarlos de cámara en cámara constantemente. Pero uno de los cambios de la versión 2.0 es que ahora las cajas de música son completamente limitadas por cámara, por lo que cada 2 minutos tenemos que mantener a estos personajes en diferentes cámaras para que no se separen. La estrategia que muchos utilizan es utilizar estas 3 cámaras que ven acá en las esquinas, manteniéndolos desde el freezer desde las 12 a las 2, en la entrada de 2 a las 4 de la mañana y en la cocina de 4 AM a las 6 AM. Estos personajes al principio suelen ser bastante veloces, por lo que dominarlos es cuestión de práctica y velocidad. Los siguientes personajes importantes son Minnie y Daisy. Ambas acuden al flashlight que está al lado de la caja de música. Mientras que Minnie rondea por todas las cámaras como si fueran el dúo, Daisy spawneará cada 2 cámaras que tú selecciones. Les recomiendo mantener a estos 2 personajes en la cámara más alta para que Minnie esté mucho más controlada. Debo de admitir que Minnie al principio claro que puede costar bastante, pero mientras sigas manejando tu velocidad, ya que no puedes ir ni muy rápido ni muy lento, créeme que se la hará consistente con el paso del tiempo. ¡Au! ¿Qué quieres? No me toques. Y además, ten tu maldito papel este de porquería, canto llorón.
espejuelo. ¡Ey! ¡Ven pa! ¡Maldito estúpido! Luego tenemos a Hortensia, quien se estará materializando en forma de dibujo en tu cuaderno de notas. Solamente debes de borrar su dibujo constantemente hasta que desaparezca. Y por último tenemos a The Face y Pete, quienes van a estar apareciendo en el ático. Es muy importante mantenerse alerta, ya que cada vez que uno de los dos entra al ático, siempre se va a reproducir un audio similar. Estos dos personajes tienen mecánicas opuestas. Si ves la silueta gigantesca de Pete, inmediatamente sal de ahí. Mientras que mi compa de Face se cree rata en 14 challenges, por lo que con simplemente espantarlo 2 veces ya es suficiente. Ya una vez le he explicado todas las mecánicas de Nightmare, le voy a explicar la estrategia de cómo pasárselo. O al menos cómo yo me lo pasé. Los primeros 10 segundos llamo al dúo en la entrada para luego moverlos al freezer. Luego voy a la cámara de Minnie, que siempre spawnerá en el comedor al principio de la noche. La flashamos junto con Daisy y luego seleccionamos una cámara extra y luego la cámara de arriba para poder spawnear de nuevo a Daisy. Una vez la flashamos, vamos directamente al ático y enfrentamos al personaje quien está. Y luego repetimos este ciclo. Vamos a la cámara en donde está el dúo y lo llamamos. Luego esperamos a que Minnie spawnee en la cámara de arriba y le flashamos a ella y a Daisy. Inmediatamente bajamos las cámaras y evitamos a Hortensia borrando su dibujo. Y luego hacer lo mismo. Llamamos a Willy y a DP en la cámara en donde está. Esperamos a que Minnie spawnee en la cámara y flashamos. Bajamos las cámaras y ahora tenemos que ir al ático a enfrentarnos al personaje. Una vez lo enfrentamos, el resto es simplemente repetir el mismo ciclo una y otra vez. Una vez se hagan las 2 de la mañana, en vez de enfrentarse primero a Willy y a DP, mantengámonos en la cámara de Minnie hasta que ella spawnee, borramos a Hortensia y luego vamos a la entrada. Como la única cámara que está conectada al freezer es la entrada, no tenemos que llamarlos directamente, por lo que esperar a que ellos se vayan del freezer es mucho más fácil. Y repetimos el mismo ciclo, los llamamos a la entrada, flashamos a Minnie, chequeamos el ático y por ahí sigue el mismo ciclo. La transición de las 4 de la mañana es la parte más difícil de toda la noche, pero tampoco es que está tan mal. Una vez salgamos del ático, llamamos a Willy y a DP en la entrada y flashamos a Minnie. Pero antes de evitar a Hortensia, tenemos que llamar al dúo a la cocina. Una vez lo hemos llamado, podemos borrar a Hortensia y esperar a que ellos se vayan de la cocina para volver a llamarlos, flashar a Minnie y evitar a personas del ático y repetir el mismo ciclo de siempre. Si haces todo esto correctamente y dominas el ciclo, es garantizado que te puedes pasar esta noche. Jeez. Yes. Ya está. Jeez. Corruptus, let's go. Mi voice line favorito de todo el juego. Y no es broma. Ya con un modo fuera de nuestro alcance, ahora vamos a practicar el 10-20, teniendo ahora 4 amenazas completamente nuevas. Empezando por Inkblock Mikmik. Este personaje en forma de fantasma spawneará en tu oficina y se podrá identificar con su risa. Si lo escuchas, inmediatamente cierra los ojos dándole clic al botón de Shift. Cerrar los ojos tiene un cooldown de 3 segundos. Wow, nunca pensé en decir eso. Y podrás hacerlo tanto en la oficina como en el ático, por lo que este personaje ya no es RNG como la primera versión. Y hablando de ático, tenemos a Inkblock the Face. Este personaje spawneará un ojo en el ático que tienes que atrapar dándole right click. Este personaje es molesto al principio, pero afortunadamente han podido arreglar la hitbox del ojo, por lo que mi estrategia es mantener el cursor en el medio y spamear el clic derecho mientras sigo el ojo de izquierda a derecha. Aunque a veces activo mi propio instinto y sigo el ojo, pero bueno, eso ya es otro tema. El siguiente es Lester. Es prácticamente un Golden Freddy, pero en vez de matarte simplemente intenta oscurecer toda la pantalla. Él spawnará en 3 sitios en tu cabina: izquierda, medio y la derecha. Si aparece en el medio tenemos que subir las cámaras y desaparecerá, mientras que si spawnea en uno de los lados, solo mira al lado contrario y desaparecerá instantáneamente. Aunque en el lado derecho también puedes subir el cuaderno de notas y desaparece. La manera en que se puede identificar cuando está a la izquierda es ver cuando las luces parpadean y ves uno de los picos de su cabeza. Solo sal de las cámaras y mira al lado derecho por un breve momento y verás cómo desaparece el segundo que vuelvas a subir las cámaras. Aunque no recomiendo priorizar a este personaje, por lo que si tienes que enfrentarte al dúo y a Minnie antes que este, es mucho más recomendable, aunque debe de ser bastante rápido. Y por último tenemos a Corruptus, que es básicamente un Phantom Balloon Boy, pero no te mata instantáneamente. Si lo miras 5 veces te matará. Por lo que si lo ves en una cámara, recomiendo 1000 veces bajar la cámara en sí, ya que es mucho más consistente que cliquear en otra. Ahora, sobre la estrategia, realmente
no cambian nada el script, solo son extra personajes que tenemos que tener más cuidado, pero aún así es muy importante dominar estos personajes antes de entrar en no postmortem. Aquí se basa en dominar a Willy, a Dippy y a Minnie, junto con Lester, que literalmente me va a dejar ciego como a las 4 de la mañana, pero bueno, ya eso es otro tema que voy a hablar. Así que nada, vamos a empezar. Me jodí, lo sabía. Fuck. No. Sabía yo. Me tardé mucho. Mierda. No. Estoy súper tarde. Fuck. ¿Cómo sigo vivo? No se supone que debería seguir vivo. Ok, esta es la parte más difícil. Mierda, me jodí. No está ahí, ¿verdad? Está aquí, ¿verdad? No, puede ser. By the way, quisiera comentarles que a principios de noviembre, para celebrar el cumpleaños de mi hermano chiquito, hemos ido a Dave & Buster's y la verdad que estuvo bastante bien. Yo he podido grabar un poco y la verdad es que fue bastante divertido. Así que para los del vídeo, Epic Highlights de Dave & Buster's. ¡Dale como loco! ¡Oh! ¡Oh! ¡No! Mira esto, ¿cómo tú crees que yo lo meto si tiene uno aquí? Ahí veo Kobe. ¡Oh! 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 ¡No! ¡Como estúpido! ¡Ia! Max Verstappen. Max Verstappen. ¡Oh! Babito, no, no, no. Estaba por Michael Phelps. Michael Phelps. ¡Oh, no! Bobito a ganar tickets ha dicho. Adiós, botones. Ahora sí. No, mano, aquí por poco se te cae. ¿Y tú? ¡Ah, te gané! How the fuck llegamos a esto? ¡Au! Dale, llega, usted puede. Usted puede, le queda un par de kilómetros. ¡Oh! ¡Ya! Ahí todo, Michael Phelps. Este estúpido. Vamos, claro. Por Kim Kardashian. What the... ¿Qué? Esta nieve es una mierda, en verdad, yo me voy. Viene por ahí, viene por ahí, viene por ahí. Ya lo vi, 1, 2 y 3. ¡Oh! ¡Oh! What the hell? Me comió los tickets y se hace falta y no me quiere. Este cabrón va a llegar a los casinos algún día. Que se va a llegar, mañana va a estar ahí. Hacho, sí. Papito, concentrado, Oh, papito, knockout, knockout. ¡No! ¿Tuviste eso? ¡Diablo! Kobe, fuck. Hay que esperar a nuestro target, el de 250. Kobe, fuck, man, esta mierda es imposible. Analizando su target. Oh shit. What the fuck? No, en verdad, ustedes son. No. Dame al menos ganar algo, entre todas esas cosas. What the? Nah, bro, that shit is mine. Esos 500 son míos. Mira, chequete este truco, mira. No, es que... Boom. Oh, bueno, está bien, gané algo, por fin. Ahora. ¡Ya! ¡Diablo, tú no sé! ¡Dale! ¡Agarra un tiburón! ¡Oh! ¡Oh! ¡Damn! ¡What the hell! Papito, acabo de hacer un frame perfect en esta mierda, ¿viste? Esto es lo que ganas cuando uno se pasa Cataclysm. Esta mierda para grabar va a ser imposible. 3, 2, 1, go! Give me your damn balls right now. Papito, es que yo soy el más todo usted. Yeah, papito, ¿cómo se siente? Que apenas te comiste uno. Te la ganaste tú, yo me comí 2 nada más. Oh my god! What? Sí, me conseguí los 1000 tickets. What? Papito, eso te pasa por no pasarte gata. Mira, yo me arrepiento 1000 veces de estar con el día ese de mierda zombie. La porquería. No, se jodió. Ah, speed. Diablo, qué buen RNG.
No, ¿para dónde se fue? ¿Para dónde carajo se fue? No, mano, ¿por qué la transición es imposible? Diablo, no me acuerdo lo que tenía que hacer para la transición. Vale, está bien. Nice, nice, 10-20, let's go. Nice, dale, tenemos primer progreso, eso me gusta. Vale, he podido dominar lo que ha sido los tres personajes importantes de las cámaras, que han sido Dippy, Willy y Minnie. Ahora simplemente falta mezclar esto con Photo Negative Mickey y Oswald. Ya con el 10-20 fuera de nuestro camino, es hora por los Toons de Treasure Island. Tanto Photo Negative Mickey como Oswald se evitan exactamente igual que el primer juego, apagando una cámara con la tecla del espacio. Sin embargo, en esta actualización, estos personajes son estúpidamente veloces. Para darles contexto, prácticamente cada vez que salgas del ático, mínimo debes de evitar a Photo Negative Mickey, siendo Oswald el más lento entre ambos. Pero un balanceo que tiene esta versión es que si nosotros estamos enfrentando a un personaje del ático, estos personajes estarán completamente estaliados, por lo que nos da tiempo de enfrentar al ático, al dúo y tanto a Minnie como Daisy. A no ser de que seas una persona con muchísima experiencia en juegos de FNAF y no te sea ningún problema, apagar las cámaras a lo loco no es algo que recomiendo, en especial con Daisy, quien va a estar spawneando constantemente después de seleccionar dos cámaras, por lo que al principio sí te va a costar enfrentar a estos personajes. Pero yo, Freddy Game Player, como ustedes saben, siempre debo de encontrar ciclos y estrategias que nos pueden hacer la vida mucho más fácil. Y aquí es en donde yo he encontrado lo que yo llamo The Cam Cycles. Voy a explicarlo de la manera más sencilla. Este es el mapa de Oblitus Casa, pero vamos a olvidarnos de los números que tiene. Y ahora les explico cómo esto funciona. Esto es A, B, C, D, E, F, G, H y por último I. Y aquí les traigo una leyenda. Las cámaras en color verde son las más esenciales para poder evitar a los Toons. Las cámaras amarillas, aunque sean algo riesgosas, como cámaras de repuesto pueden servir. Y la cámara I, que es la única que está en color rojo, es la que menos recomiendo para apagar una cámara, a no ser de que sea una decisión de vida o muerte. En fin, ¿cuál es la estrategia? Como he dicho antes, Oswald es el más lento, por lo que es obvio que en cualquier momento se puede desincronizar. Y aquí es donde va mi estrategia. Los primeros 10 segundos se quedan completamente intactos, pero el ciclo ahora es completamente distinto. Una vez salgas el ático, te enfrentas al dúo y a Minnie junto con Daisy. Pero ahora vamos a seleccionar la cámara A. Un cambio que le hicieron a estos dos personajes es que ahora se evitan individualmente por cámara, por lo que una vez aparezca Photo Negative Mickey, apagamos la cámara A y nos vamos directamente a la cámara B, que al ser la segunda cámara que seleccionamos tenemos que evitar a Daisy. Esperamos a que Oswald llegue y apagamos la cámara y luego evitamos al dúo, a Minnie y a Daisy y vamos al ático. Una vez nos enfrentamos al ático, nos enfrentamos a los mismos 4 personajes, el dúo, Minnie y Daisy, y ahora seleccionamos cámara C. Y aquí es en donde la estrategia se pone un poco complicada. Aquí es en donde Photo Negative Mickey tiene que ser el único que debe de atacar, por lo que una vez aparezca, apagamos la cámara C, vamos a una cámara random para evitar a Daisy, el cual yo personalmente utilizo la cámara de arriba, y luego evitamos al dúo, a Minnie, y vamos inmediatamente al ático para estalear a Oswald. Una vez nos enfrentamos al ático, nos enfrentamos a los mismos 4 personajes y ahora seleccionamos cámara D. Cuando aparezca Oswald y Photo Negative Mickey, apagamos las cámaras D y E, flashando a Daisy en esta última cámara y volvemos a evitar a los 4 personajes y vamos al ático. Una vez hayamos apagado las primeras 5 cámaras, podemos repetir este mismo ciclo desde la cámara A. Esto es debido a que las cámaras tienen un cooldown de un poco más de 30 segundos, por lo que una vez utilizamos las primeras 5 cámaras, se volverán a empezar a resetear, por lo que constantemente podrás utilizar estas cámaras hasta las 2 de la mañana. No me va a dar tiempo. Sí, me dio tiempo. 5. Hijo de... ¿No se escapó? Está bien. Está bien, dale. 2 AM está bastante bien. Eso quiere decir que completamos nuestro primer ciclo, o al menos el 1/3 de todo esto. Los primeros 2 minutos de noche se volvieron inmediatamente consistentes, por lo que podía superar fácilmente el ciclo del freezer antes que la entrada y la cocina. Sin embargo, me he dado cuenta que la transición de las 2 AM me costaba. Una que otra vez lograba llegar a las 3 de la mañana, pero aún así se sentía inconsistente.
¡Qué estúpido soy! ¡Oh my god! Estuve jugando esto por varias horas, por lo que en cualquier momento sabía yo que tenía que cambiar algo en mi estrategia. Hasta que de pronto se me ocurrió algo. ¿Y si en vez del segundo ciclo llamarlos en la entrada, por qué no hacerlo directamente en la cocina? A ver, esto tiene explicación. Primero que todo, la cocina es la cámara más arriesgada entre las tres, ya que está a 2 habitaciones para que Dippy llegue a la ventana y simplemente me mate. Por lo que no me imaginaba que ya alrededor de las 4 de la mañana, la tensión y los nervios de tener a Dippy prácticamente al lado mío iba a estar muy presente. A este punto yo pensé que ya lo tenía dominado, y que mientras más constante llegaba a las 4 de la mañana, más rápido podría dominar esa parte. Sin embargo, ¿se acuerdan cuando les dije que Oswald era mucho más lento que Mickey? Eso obviamente en el futuro iba a ocasionar algo malo. Se desincroniza. La mayoría de las veces llegaba mucho más rápido de lo que yo pensaba, por lo que necesitamos otra cámara para poder llamarlo y luego continuar con las cámaras D y E, A y B y por ahí sigue. Por lo que no tardé mucho para utilizar otra estrategia. Ya que esto eran los inicios de las 2 de la mañana, podría utilizar estas 2 cámaras de los costados, por lo que una vez me evitaba a los 4 personajes, iba directo a la entrada, evitaba Photo Negative Mickey y esperaba un par de segundos por si llegaba Oswald. Si llega, apagamos la cámara del freezer y evitamos a los 4 personajes antes de llegar al ático. Si pasan 2 segundos y no spawnea, evitamos a los 4 personajes directamente para poder stallearlo. Podrá sonar esto como un revolú, pero al menos sentía que podía controlar mejor a estos personajes. Y así fue. Yes, dale 4M por fin. Oh my god. Oh my god. Dios, costó 2 días para poder intentar buscar una transición buena para esa mierda. Bueno, ahora solo queda una sola transición y es mover a Dippy y a Willy a la entrada sin cagarla toda y nada, empezar para que todo salga bien, honestamente. Pasaban las horas y, a pesar de toda la estrategia que me implanté, seguía muriendo constantemente a las 4 de la mañana. Era muy consistente, pero había una barrera por alguna razón que no me dejaba traspasar. Si tan solo pudiese atravesarla, si tan solo tuviese el intento adecuado.
Please. 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 Yes! 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 Fluqueado de nuevo. Se lo dedico a mi madre. Se lo dedico a todos los que están viendo este vídeo. Y se lo dedico a todos los que han participado en este evento. ¡Feliz Navidad a todo el mundo! ¡Yes! Vamos a ver esta cutscene, que yo no he visto esta nueva. You know, Jake, I really had my doubts about you. I mean, after everything that happened, after what they did, and then they sent you here, who wouldn't? But you impressed me. You really did. I was angry at first. Angry about being lied to, about them putting me into that situation. I mean, it got me killed. Can you really blame me? And realizing that this had been happening over and over on a scope greater than anyone can ever comprehend. And I'm always the one who gets the worst of it. It was hard to let go. But I realized it eventually, that this was never going to end until we ended her. By the time I let go of everything and left that costume behind, I thought it was too late. You were gone, trapped in limbo. I started rebuilding myself slowly. I used whatever I could get my hands on. I knew it was a long shot, but if I had even the slightest chance of finally bringing her down, I had to take it. And then you showed up again. I knew this was what I had been waiting for, a second chance. I started leaving notes for you. I'd been observing those things for a while. I knew how to trick them, how to outsmart them. I knew she was getting desperate to get rid of you. I mean, this was probably the furthest you'd ever gotten. That's what I was getting nervous about. You really made her angry. But then, you did it. You did the impossible. You killed her. You know, it's funny, kind of. This all started because they needed another intern to come looking for me. All that time and all the times you were looking for me, I guess it's fitting I got to help you finish things. To repay you for that in the end. The nightmare's over for the most part anyway. I can't thank you enough, Jake. Truly. You might not even understand what you've accomplished ever. But just know, no matter what, that she won't haunt you or this island anymore. Years and years of things most can't even fathom. Monsters, haunted costumes, nightmarish cartoons, all those things. Finally over. Just like that. I think this is it, Jake. This is where you and Treasure Island finally part ways. This may seem weird, but I'm going to miss you. I really am. Goodbye. And thank you. Diablo, se me jodió la garganta. Ese grito fue pero primal. What the fuck, man? Oh my god. Woo! Let's go! Beating the True Nightmare preset upgraded by beating True Nightmare without post-mortem. Let's fucking go! Yo, FGP del futuro, ¿cómo están? Con cámara nueva. ¡Woo! Ojalá hubiese grabado el progress con cámara, pero literalmente mi vieja cámara ya se estaba muriendo en ese momento, so literalmente no podía hacer nada. Ahora, opinión acerca de este modo. Hay opiniones, yo sé que hay gente que le gusta este modo, hay gente que dice que es mid, hay gente que honestamente no le gusta. Al fin y al cabo son opiniones y yo las respeto. Honestamente a mí me ha fascinado mucho este modo, es muy consistente. Literalmente mis últimos intentos eran las 4, las 3, a las 4, las 3, a las 4, las 4, las 3. Literalmente todos los intentos, era increíble. Hasta mi último fallo fue las 4 de la mañana y luego en el siguiente intento me lo fluqué desde las 5. O sea, es una cosa loquísima, es increíble. Lo único que me quejaría de este modo es hacerle learning, pero esto es un top 30, o sea, no me puedo quejar. Obviamente va a ser imposible hacerle learning si es un top 30, así que... Al principio sí te va
a costar Cabin Face, Minnie, Daisy y puede que hasta los Toons, porque a mí me costó bastante. Pero te vas a dar cuenta el nivel de consistencia que tiene este juego. O sea, esto no se puede comparar con la 1.0, ya sería un insulto. La 1.0 era muy RNG. Básicamente, si alguien entraba al ático, tú tenías que rezar de que nadie entrara a la oficina, y muy posiblemente pasaba. Aquí con la 2.0 no solamente se han bufeado las mecánicas, pero también se han balanceado, por lo que por fin no sentía de que tenía que rezar para ir al ático. Ahora básicamente todo fallo estúpido que yo hacía siempre era mi culpa y no culpa del juego en general. Siempre había una improvisación que podía hacer en el siguiente intento, y eso es lo que me encanta de este modo. Se lo recomendaría muchísimo. Yo le daría un rating bastante alto. Todavía no estoy seguro qué ponerle, pero ya lo verán en la descripción. Así que nada, mi gente, vámonos al family. Let's go. Así que nada, mi gente, esto ha sido los 12 Maximus for Christmas, un evento el cual personalmente la pasé espectacular. He tenido mis fallos por aquí y por allá porque soy bastante noob en esto todavía, pero honestamente para ser mi primera vez hosteando un evento oficial, la verdad es que lo hice bastante bien, honestamente. Si no te has visto ninguno de los episodios de este evento, les dejo aquí abajo en la descripción una lista de reproducción de todos los episodios completos. Así que nada, mi gente, no tengo nada más que decir. Espero yo que les haya encantado este evento y nos vemos el año que viene. ¡Feliz Navidad! My boat, my boat, my boat, my boat.